Dios te bendiga, sean bienvenidos a su primer módulo de nivel básico para nuevos creyentes. Es una formación para principiantes en el Evangelio de Jesucristo. Y les atiende con mucho amor y con mucho gusto la evangelista Sonia Palomino. Bien, el módulo 1 trata del Evangelio de Jesucristo y aquí vamos a ver 6 clases muy interesantes. La número 1, las bases del Evangelio. Número 2, tenemos una morada eterna en los cielos. El número 3, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Número 4, ¿qué pasa si peco? La realidad del infierno. Número 5, nuestro modelo a seguir, Jesucristo y su santidad. Número 6, ¿qué incluye el paquete de salvación? Bueno, como introducción, ahora que has recibido a Jesucristo en tu corazón y que quieres ser un buen discípulo de nuestro Señor, bueno, en el transcurso encontrarás preguntas, tendrás dudas, inquietudes, pero sé y espero que con estas clases puedas encontrar las respuestas. También puedes contactarnos, como dijimos en el primer video introductorio. Recuerda que en este caminar no estás solo, tienes a tu nueva familia en Cristo, la iglesia, en este nuevo caminar. Recuerda avanzar un día a la vez, poco a poquito, amén. Puede que termines este discipulado antes del tiempo contemplado. Si sientes anotar en una libreta, avanzar a tu ritmo, puedes hacerlo. Hay personas que terminan muy rápido los cursos, hay otras personas que les cuesta más trabajo, entonces siéntate con la libertad. Si quieres terminar los cursos antes de tiempo, está correcto. Amén. Entonces, durante este discipulado básico para nuevos creyentes no vamos a estar profundizando tanto en cada punto doctrinal bíblico. Sin embargo, aprenderás bastante y lo suficiente para comenzar tu caminar como un hijo de Dios. Acuérdate de tener siempre tu corazón dispuesto a aprender. Hay que ser enseñables. Y muchas de las veces también desaprender para aprender como Dios manda. Entonces, acepté a Jesucristo en mi corazón y ahora ¿qué sigue? Bueno, felicidades porque has tomado la mejor decisión de tu vida. La mejor decisión de tu vida. Bien hecho, felicidades. Entonces, nacer de nuevo es tomar la decisión de morir a tu vieja manera pecaminosa de vivir para adoptar una nueva manera de vivir conforme al consejo y leyes bíblicas, espirituales. Bíblicas, o la Biblia también se puede llamar las Sagradas Escrituras, otros le llaman el Santo Canon y se le llaman diferentes maneras. Nosotros le llamamos la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces, ahora vamos a comenzar a conocer la palabra de Dios y lo poquito o mucho que vayamos aprendiendo lo vamos a aplicar en nuestra vida. Entonces, en el momento de que nosotros vamos aplicando esos pequeños principios bíblicos es cuando nuestra vida va evolucionando, nuestra vida de verdad que da un giro muy, muy diferente y muy, muy poderoso. Gloria al Señor. Así que prepárate para tu nueva aventura, prepárate para este nuevo comienzo. Sé que serás altamente bendecido o bendecida. Entonces, vas a aprender disciplinas espirituales, vas a tener que abandonar esos viejos hábitos o malos hábitos pecaminosos, amén, que nos llevan a pecar. Nacer de nuevo en el Evangelio pasa cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. También has escuchado decir o escucharás decir, ay, se convirtió o te convertiste a Cristo. Quiere decir que te hiciste cristiano. Ah, fuiste salvo, ya fue salvo, te salvaste. Estamos hablando que es cuando decidimos seguir a Jesús, ¿no? Se usa de pronto ese tipo de términos. Si escuchas por ahí, bueno, pues ya sabes a qué se refieren. Así como has decidido seguir a Jesucristo, debes entender que el deseo de Dios es que aprendamos a ser como Jesús, seguir sus pasos. Así que ya entramos a la lección número 1, bases del Evangelio. El Padre ya hizo lo más importante por nosotros, que fue enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por toda la humanidad pecadora. Y bueno,
Al morir en esa cruz, Él se puso en tu lugar, se puso en mi lugar y gracias a Él ahora tenemos la vida eterna en creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Vamos a ver las bases bíblicas. Juan 3, versículos 16 al 17, dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjate qué precioso. Fíjate que cuando tú veas el Hijo de Dios, con hijo, la palabra hijo con H mayúscula, se refiere a Jesucristo, a Él. Sí, cuando ves la H mayúscula significa que estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí está diciendo que Dios nos amó tanto, tanto, que entregó a su Hijo para que Él pagara pues nuestra culpa. Él pagó nuestra multa, nuestra condena. Él se puso en nuestro lugar. Nosotros deberíamos haber estado ahí colgados en esa cruz y pagar, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús pagó por nosotros porque nos amó. Entonces muchas personas dicen, no, pues si no creo en Jesús, pues ya me voy al infierno, qué chiste. Entonces aquí está diciendo en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte y todos se van al infierno. Eso es lo que pasó desde Adán y Eva y así están las cosas ahorita. Entonces, lo que Dios está haciendo es darnos una oportunidad, una salida, es salvarnos, rescatarnos, no condenados. Ya condenados estamos todos por el pecado. Él está enviando a Jesús para salvarnos, es muy importante. Por eso hacemos nuestra oración del pecador, ¿no? Sí, o la llamada oración de fe, cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón. Yo creo que todos ustedes ya hicieron esa oración donde tú dices, Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón, perdóname por mis pecados, límpiame, escribe mi nombre en el libro de la vida, me arrepiento, sálvame, Señor, ¿no? Entonces ahí tú aceptas a Jesús en tu corazón. Esa es la famosa oración de fe o la oración del pecador. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 10, y dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es muy importante que cuando tú hagas esta oración, cuando tú lo declares, cuando tú lo confieses, no sea porque te dieron un dinero, porque te pagaron, porque te obligaron o te pusieron una Biblia en la cabeza. No, es una decisión personal. Tan personal que es muy importante que dice que tienes que creer con todo tu corazón. Lo tienes que creer con tu corazón y por eso tú lo vas a confesar con tu boca. Tú vas a confesar y que tú crees verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó entre los muertos. Y si tú lo crees en tu corazón y tú lo confiesas, dice que tú vas a ser salvo. Porque la salvación es por fe, gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque con el corazón se cree para justicia. Eres justificado. Eres justificado. Es decir, que lo que Jesús hizo en la cruz por ti cobra vida. Porque Jesús hace más de 2000 años murió en la cruz por nuestros pecados. Y si no nos arrepentimos, no vamos a ser salvos, pero Él ya pagó el ticket, Él ya pagó la multa, Él ya pagó el precio, Él ya pagó por nosotros. Nomás está de que lo tomemos, de que creamos con el corazón y que lo confesemos. ¿Por qué? Con la boca, para salvación. Para muchos la predicación es locura, pero ¿sabes qué? El evangelio es poder. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Claro, ¿por qué? Porque transforma vidas, sana enfermos, sana corazones tristes, depresivos, te saca los espíritus de muerte, de enfermedad, de odio, te salva de ir al infierno, te da vida eterna. Es maravilloso, es poder de Dios. ¿Cómo nos vamos a avergonzar? Entonces hablamos todas esas cosas, parecemos locos. ¿Por qué? Porque el mundo es una corriente blanco y negro y nosotros somos a color. El mundo está en tinieblas bajo el rey del Dios de ellos que es Satanás. ¿Sí? Pero nosotros los hijos de Dios fuimos transferidos al reino, fuimos traspuestos al reino del Hijo de Dios, de la luz. Es diferente, estamos en dos canales completamente distintos. Entonces, aquel que no tiene el Espíritu Santo, aquel que está en pecado, que está en la carne, que no tiene el Espíritu de Dios, dice, están locos. Pero para nosotros los que somos salvos, aquí dice, pero a los que se salvan, a esto es a nosotros, es poder de Dios.
Así que la voluntad de Dios es que todos sean salvos y que sepan que el único mediador es Jesucristo. No existe nada ni nadie, absolutamente. Está establecido y estipulado en la palabra de Dios. Tú puedes leer toda la Biblia y solamente dice que Jesucristo es el único mediador. No dice nada. Tú puedes decir que alguien más o otras religiones pueden decir que alguien más, pero realmente en ninguna parte de la Biblia dice nada de eso. Así que en 1 Timoteo capítulo 2 versículos del 3 al 5, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, o sea, se refiere a la humanidad, no quiere decir que nada más el varón y que la hembra, no, a la humanidad, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Así? Eso es todo. Escrito está y así es. Gloria a Dios por ello. Así que Dios quiere que todos obtengamos el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Que conozcas la verdad, porque la verdad te va a salvar. Sí, religiones hay muchas, pero el Evangelio de Jesucristo solamente hay uno. Ese es el detalle, amigos y amigas. Veamos. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús hablando. Él está diciendo, yo soy el camino. Él es el camino que te lleva a la salvación. Es un camino estrecho, es un camino angosto. A la mayoría no le gusta porque quieren pecar, quieren los placeres de este mundo, lo que ofrece este mundo, pero te vas a ir para el infierno. Entonces hay unos caminos anchos para pecar y para que te vayas al infierno. Pero solamente hay un camino que a lo mejor es algo angosto, pero él te lleva, ese camino te lleva al cielo, te lleva a la eternidad. Y lo más importante no son los 80 años que puedas vivir aquí en la tierra. Lo más importante es dónde vas a estar en la eternidad. Eso es lo más importante. Porque hay una línea muy delgadita de la vida del ser humano. Hay una línea, pero eterna. Una línea no tiene principio, no tiene fin, está eterna. Pero en esa línea, en un pedacito, ahí estamos tú y yo. ¿Y cuánto podemos vivir? 80, 90 años, 100 si bien nos van. Y en ese transcurso, tú vas a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones te van a determinar en dónde tú vas a pasar la eternidad. Por siempre. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde la quieres pasar? ¿En el cielo o en el infierno? Es que aquí no hay de otra. Aquí hay Jamaica o horchata. No hay nada más. Está el cielo o el cielo. El cielo y el infierno. Pero pues yo me quiero ir al cielo. Yo creo que tú también te quieres ir al cielo. Yo creo que tú también quieres que tu familia se vaya al cielo. Estoy segura de eso. Nadie tiene un deseo ardiente de irse a sufrir al infierno. Si en esta vida se sufre, imagínate en el infierno. Entonces es muy importante que Jesús es el camino y Él es la verdad. Muchas personas dicen que todos tienen la verdad, que la verdad es relativa. Mira, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero lo que sí podemos ponernos de acuerdo es lo que dice la Biblia, ni tú ni yo. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesucristo es la verdad. Se acabó. Se acabó todo el mundo. Más de ya no sé cuántos millones de personas somos en el mundo. Imagínate, aquí en Tijuana, donde yo soy, hay como 2 millones de personas. Cada quien piensa diferente. Entonces, imagínate cuántos millones de personas sabemos en todo el mundo. Cada quien piensa diferente. Entonces, ¿quién tiene la verdad? La palabra de Dios dice Jesús, yo soy la verdad, punto, se acabó. La verdad del Evangelio. Y Él es la vida. Él es la vida. Si tú quieres vivir para siempre en la eternidad con Jesucristo, si tú quieres irte al cielo, Él es la vida. Él es la vida. Entonces, si tú quieres pedirle al Padre, si tú quieres orar al Padre Celestial, tú tienes que orar en el nombre de Jesús. Si tú le dices, ay Padre, sáname o prospérame o ayúdame o salva a mi familia, salva al mundo, pero en el nombre de Jesús. Si no oras en el nombre de Jesús, no tienes acceso al Padre. Qué maravilloso. Entonces, debes de saber que ahora Cristo vive en ti. En Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, otra vez con H mayúscula, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el dejar tu vida antigua, dejar tu vida pecaminosa, es clavarte ahí en la cruz, morir a tu carne, morir a tus deseos egoístas, morir a tu voluntad que va en contra de la voluntad de Dios. O sea, no es malo tener deseos, no es malo tener anhelos, tener un plan de vida, tener una visión, siempre y cuando eso esté alineado a la voluntad de Dios para tu vida, siempre y cuando sea legal, ético, moral, que no sea pecado, o sea, que sea algo correcto. ¿Bien? Ok. Entonces dice, y lo que ahora vivo, dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es que quiere decir que Él está dando el primer lugar a Dios en su vida. Que si va a hacer algo, Él quiere saber si está correcto, si está alineado a la voluntad de Dios. Y qué bonito es estar alineado a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es mejor que tu voluntad. Los planes de Dios son mejores que tus planes. Nuestra mentalidad está así como de hormiguita a comparación de la mentalidad de Dios. No alcanzamos a entender. A veces somos tan materialistas, tan terrícolas, tan carnales, que no podemos captar y entender que lo divino, lo del cielo es mejor. Es mejor lo que Dios tiene para nosotros, pero no podemos captarlo. Pensamos que nuestros anhelos y sueños es lo máximo y que Dios nos puede creer algo mejor. Y estamos equivocados. Por eso Él dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo por fe, en la fe de Cristo Jesús. O sea que Dios, Él se apoya en Jesucristo. Dice, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir, Jesús me amó tanto que murió por mí en la cruz. Lo menos que yo puedo hacer es vivir por Él. Si Él murió por mí, pues yo vivo por Él, ¿no? Entonces es como lo que siente y piensa y vivía el apóstol Pablo. Así que hay garantía en la palabra de Dios que nuestra fe ha vencido al mundo al creer en Jesucristo. Mira, primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son agravosos. No es algo, ay, qué difícil seguir los mandamientos de Dios, qué tortura. No. Es para tu propio bien. Tú eres la persona que va a salir más bendecida, te conviene, vaya. Entonces el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mira qué maravilloso. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, así es. Así es, qué hermoso pasaje. Aquí está diciendo de que si guardamos los mandamientos, verdaderamente amamos a Dios. Y verdaderamente amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, no nos son gravosos. Tienes que apartarte del pecado. Tienes que, el pecado, todo eso que viene del mundo, tú lo puedes vencer. Las tentaciones, tú las puedes vencer. Que el enemigo te ataca, de que tienes problemas, de que está difícil la situación, tú ya has vencido al mundo. Por medio de la fe tú vences lo que quiera que se quiera abrir en tu contra, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas de salud, lo que tú quieras. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, Filipenses 4:13. Todo lo puedes en Cristo. Si tú tienes fe y si tú crees, tú lo vas a vencer, porque es nuestra fe la que ha vencido al mundo. Jesús ya venció al mundo ahí en la cruz del Calvario por todos nosotros. Entonces nosotros solamente tenemos que tener fe. Es muy importante. Entonces hay victoria, hay garantía. Hay garantía. Como hijos de Dios hay garantía. Porque el que le apuesta, el que pone su fe en Dios, el que le apuesta a Dios, nunca pierde. Es una garantía la victoria. Está garantizada. Así que, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, así es. Gloria al Señor. Si tenemos al Hijo de Dios, tenemos la vida eterna. Gloria a Dios. Fíjate qué fácil. Si tienes al Hijo de Dios, tienes la vida eterna.
Tú quieres la vida eterna, necesitas al Hijo de Dios. Tú quieres irte al cielo, necesitas a Jesús, necesitas seguir a Jesús. Pero no a tu manera, no como te enseñaron, no como te dijeron, sino como dice, si sabes que yo te voy a pedir algo, no me creas. Revisa la palabra. Examina las escrituras. Revísalo por ti mismo. No le creas a nadie nada. Créele a Dios. Créele a su palabra. Yo te animo que tú vayas verificando todos los pasajes bíblicos que yo te estoy dando. Siempre tienes que revisar a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Es muy importante. Es muy importante. Si tú tienes al Hijo, tienes la vida eterna. No es de que yo creo Dios, Él siempre está en mi mente, en mi corazón, pero llevo una vida desordenada, llevo una vida pecaminosa, tengo mucho odio, tengo mucha falta de perdón. Te vas a ir al infierno. No es como tú quieres, como te enseñaron, como te contaron, como tú presientes a tu manera, como a ti te da la gana. No es así. No es así. Es como está estipulado en la palabra de Dios. Es muy importante conocer las Sagradas Escrituras, súper importante. Amén. Entonces, primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 13. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque si Dios te está hablando, te está diciendo estas palabras y tú dices, no es cierto, tú estás diciendo que Dios es un mentiroso. Y Dios no es un mentiroso, mentirosos somos nosotros, pero Dios no. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si tú no crees que Jesucristo, el que murió en la cruz, es Hijo de Dios y vino para salvarnos a todos nosotros, tú estás diciendo que Dios es un mentiroso y ahora resulta que el santo eres tú. Y ahora resulta que tú eres el que sabe todas las cosas. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo cuando Dios creó las estrellas? Cuando Dios creó los planetas, el mar, el cielo. ¿Dónde estábamos nosotros? Nosotros somos nada, somos polvo. Entonces, en el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. O sea, para eso vino Jesús. Acuérdense, Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, y esta vida está en su Hijo. Mira, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Por eso el que tiene el Hijo tiene la vida eterna. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Tienes a Jesús, eres salvo. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tienes a Jesús, no eres salvo. Entonces, como creyentes somos salvos del juicio de Dios y recibimos vida eterna simplemente a través de la fe en Cristo y en su obra redentora en la cruz. Nuestra fe honra a Dios, ya que se basa, en la garantía del testimonio y la promesa. Qué maravilloso. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No es que yo tengo a Dios, yo conozco a Dios, pero fumas, tomas, te drogas, fornicas, entonces no tienes al Hijo, no tienes la vida eterna, no lo tienes. Sin embargo, estoy refiriéndome, o sea, no tiene que ser como que específicamente un pecado. Podemos pecar de muchas maneras, porque no, hay personas que no se han determinado a seguir a Jesús, a vivir en santidad, a vivir en obediencia, en conocer la Biblia, en orar, en adorar, en cantar. No tienen nada de eso en su vida, pero ellos dicen y creen que tienen a Dios. Están engañados, tienen un velo ahí, un velo mentiroso que les empaña la vista. Y pecan deliberadamente. Unos tienen remordimiento, otros ni remordimiento tienen, pero remordimiento no es arrepentimiento. El que tiene arrepentimiento cambia, empieza a tener frutos nuevos, frutos diferentes. Sí, entonces, primera de Juan, capítulo 5, versículos del 18 al 20, dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Porque tú te encomiendas al Señor todos los días, ¿no? Dice, y el maligno no le toca.
Si tú naciste de nuevo, buscas al Señor y el Señor te da las fuerzas, el Señor te guarda porque tú estás orando, estás leyendo la Biblia, estás ayunando y estás procurando cada día ser mejor para el Señor. Muy importante. Entonces sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Este mundo está patas para arriba. Este mundo a lo bueno le dice malo, a lo malo le dice bueno. Y hay una perversión total. Hay una cacería para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños. El enemigo está desatado. El diablo, los demonios están sueltos, destruyendo la raza humana. Pero nosotros somos hijos de Dios. Él nos ayuda y Él nos guarda y el maligno no nos toca. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y está en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No es claro ni el agua, ¿verdad que no? Entonces, la importancia de los evangelios. Vamos a ver la importancia de los evangelios. La Biblia tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso ya lo veremos con más a detalle en otro módulo. Vamos a ver todo esto un poquito a más detalles, ¿no? En el Antiguo Testamento se habla de que se esperaba un Mesías. Sí, y este famoso Mesías tan esperado llega en el Nuevo Testamento. Entonces de eso se trata el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ya llegó el Mesías y bueno. Entonces en el Nuevo Testamento habla de todo lo que sucede con Jesucristo, que nació en Belén, que provenía de una provincia llamada Judea, cerca de Samaria y de Galilea, ¿sí? Frente al mar Mediterráneo. Sus padres eran José y María de Nazaret. Bueno, vamos a estar leyendo la Biblia y vas a encontrarte en el Nuevo Testamento de los publicanos, de los saduceos. ¿Quiénes son los publicanos? Era un funcionario al servicio de los romanos para que le recaudaran sus impuestos. Ellos tenían muy mala fama, de lo peorcito. Los saduceos y los fariseos eran unos santurrones. Ellos se daban a pinta así de que se la daban de muy santos. Bueno, y pues todavía se encuentran hasta el día de hoy los saduceos y fariseos modernos, ¿no? La verdad que sí. Pero son aquellos que estudian mucho la Biblia, pero son extremadamente religiosos. Todos ellos aparecen en el Nuevo Testamento haciéndole la vida imposible a Jesús y Jesús no lo soportaba. Bueno, nosotros que creemos en el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Como les dije, nosotros creemos en el Evangelio, no en las religiones. En el Evangelio sí, en religiones no. Porque hay muchas religiones, pero ninguna te salva. Lo único que te salva es el Evangelio de Jesucristo. El único que te da paz, que te transforma la vida, que te introduce al reino de Dios, es Jesús. Es el Evangelio de Jesucristo, no hay otro. Entonces, la segunda parte de la Biblia inicia con los evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y estos hombres fueron inspirados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de Dios, y había un propósito detrás de cada evangelio. Cada uno de ellos enfatizó diferentes aspectos de la personalidad de Jesucristo. Y no nomás de su personalidad, sino también del ministerio de Jesús. Cada uno de ellos son como cámaras diferentes que captaron diferentes escenas. Así que el Evangelio de Jesucristo significa buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias. Eso significa el Evangelio de Jesucristo. Y vaya que son buenas noticias porque dice que todos pecamos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte y que el infierno se hizo para Satanás y los demonios, no se hizo para los hijos de Dios, no se hizo para la humanidad, no se hizo para ellos. Pero los humanos que sigan los pasos de Satanás, que sigan los pasos del diablo, pues se van a ir con el diablo, pero aquellos que seguimos los pasos de Jesús, que seguimos los pasos de Dios, pues vamos a ir con Dios. Entonces, en ningún momento se hizo el infierno con toda la intención que la humanidad se vaya a chicharrar ahí, que vaya a sufrir y que vaya a estar en tormento. No. Jamás. Nunca, nada de eso. Nada de eso. Así que por eso las buenas noticias es el Evangelio. ¿Qué creen? Ya no se tienen que ir todos al infierno. Ya hay alguien que vino y pagó y que nos salvó y que nos rescató. Solamente tienes que agradecer, aceptarlo.
El sacrificio que Él hizo es un regalo que te está otorgando. Morir en la cruz, derramar, recibir los chicotazos, recibir el escarnio, recibir las burlas. Lo crucificaron desnudo, le quitaron las barbas, le encajaron unas espinas así en la cabeza, lo golpeaban. Y adivina quién te pegó, y lo golpeaban, se burlaban de Él, echaron suerte por sus ropas. O sea, fue algo tremendo lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario. Él pagó por cada uno de nosotros en esa cruz. Él dio su vida por nosotros. Entonces, el momento que tú dices, yo no necesito de Dios, yo así estoy bien, soy buena persona, yo no necesito Jesús, tú lo que estás haciendo es rechazar todo el plan de Dios de salvación, de redención, es rechazar y pisotear la sangre de Cristo. Pisotear la sangre de Cristo. Imagínate, yo te doy un regalo y tú lo avientas por allá. O sea, qué horrible. O que tú, bien buena onda, vas y le das un regalito a alguien y que te escupa la cara, que te avienta el regalo. O sea, es feo. Lo que Jesús hizo por nosotros es tremendo. Entonces, por eso son buenas noticias. Son buenas nuevas de salvación. El Evangelio. Por eso es que nos salva, y por eso es que ninguna religión te va a salvar. Por eso, porque nadie pagó por ti. Nadie murió por ti. Todas las tumbas ahí están, los esqueletos, los polvos ahí están. La tumba de Jesús está vacía, Él resucitó. Él está vivo, Jesús está vivo, Jesús vive, es real, él vive, Él está en el cielo, Él intercede por nosotros, por su iglesia, por su pueblo, para que la fe no nos falte. Bueno, entonces vamos a hablar en resumen de los evangelios de Jesucristo. Mateo era discípulo de Jesús. Antes fue recaudador de impuestos, tenía como una muy feíta reputación. Era porque era recaudador de impuestos, que si no pagas, a la cárcel. Entonces nadie los quería, imagínate, ¿no? Entonces después fue un apóstol. Okay, entonces estuvo escribiendo para una audiencia hebrea. Entonces el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo, y Mateo era un discípulo de Jesús que fue recaudador de impuestos. Y entonces él está escribiendo en el libro de Mateo. Tú lees Mateo y él escribió a una audiencia hebrea. Entonces el propósito de su evangelio era mostrar mediante la genealogía de Jesús el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que él era el Mesías que tanto estaban esperando. Tanto que esperaban un Mesías. Él quiso demostrar con ese evangelio de que Jesús era el Mesías que esperaban por tanto tiempo. Entonces, el énfasis que Mateo hace ahí en esa escritura es para presentar a Jesús como el rey prometido, el hijo de David, quien se sentaría para siempre en el trono de Israel. Luego tenemos el siguiente libro, que es Marcos. Marcos fue un testigo ocular de los eventos en la vida de Cristo. Fue un sobrino de Bernabé, de otros de los discípulos que estaban ahí. Fue hijo de María, una mujer muy influyente. Además fue amigo y colaborador del apóstol Pedro y Pablo, ¿sí? Los apóstoles. Marcos escribió para una audiencia de gentiles. Solamente ellos decían, o están los judíos y los gentiles. Los judíos eran los que tenían la promesa, eran los únicos dignos de ser salvos. Nadie más era salvo, más que los judíos. Eran VIP, eran especiales. De ahí todos los demás eran gentiles. De hecho, ellos les decían perros a los gentiles. O sea que tú y yo somos gentiles. Entonces hay judíos que hasta el día de hoy no quieren a los gentiles. Pero hay judíos que se convirtieron a Cristo, que son los judíos mesiánicos, ¿sí? Entonces los judíos mesiánicos creen en el evangelio, pero son judíos, pero creen en el evangelio. Entonces el evangelio vino también para todos nosotros, para todos los gentiles. Jesús murió en la cruz por todos nosotros, por los chinos, por los mexicanos, por todo el mundo, ¿sí? Entonces Marcos escribió para una audiencia gentil, porque los judíos tenían muchas reglas, tenían muchas leyes, y para ellos es importante todo eso, pero para nosotros los gentiles no necesitamos hacer nada de eso, ¿sí? Porque mi cultura, por cultura, ¿me entiendes? Entonces mi cultura como latinoamericana es muy diferente a la cultura asiática, etcétera. Todo es diferente. Entonces, tú puedes apreciar en el Evangelio de Marcos la falta de inclusión de los datos importantes para los lectores judíos. Todos los rudimentos judíos, todo ahí no viene nada de eso, ¿sí? Como las genealogías, las controversias de Cristo con los líderes judíos de sus días, las frecuencias, referencias del Antiguo Testamento, entre otras cosas. Marcos enfatizó a Cristo como el siervo sufriente. Todo lo que Jesús
Jesús vino a servir, vino a dar, no a ser servido. Entonces Jesús sufrió muchísimo. Entonces él enfatiza y destaca en su Evangelio de Marcos todo ese tipo de puntos. Entonces, pues que podemos encontrar en la palabra de Dios que Jesús no vino a servir, sino más bien vino a servir, perdón, no ha servido. Porque muchos dicen, no, es que es el rey, que toda la tienda. No, él vino y les lavó los pies a sus discípulos y estuvo trabajando. Él fue a que lo bautizara a su primo Juan. Juan no quería ni bautizarlo, los apóstoles no le querían lavar los pies, porque, ¿te imaginas? No, o sea, una cosa. Él le decía, Ana, le decía al apóstol, déjame lavarte los pies. Y el apóstol le decía, no, bueno, era su discípulo en ese momento. No me lava los pies. Es que no entiende, tengo que lavarte los pies. Decía, porque si no te lavo los pies, entonces no te vas a salvar. Ay, no, pues entonces lávame completo, Señor, hasta la cabeza si quieres. Entonces, bueno, hay tanto que decir, ¿no? Pero más importante entender que Jesús vino también como siervo. Vino como siervo. Él vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces el Evangelio de Lucas, además de ser autor del libro de Lucas, también es autor del libro de Hechos. Lucas escribió el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, pero también escribió el libro de los Hechos. Yo pensé que era el apóstol Pablo al principio, pero eso fui aprendiendo varias cosas. Entonces, Lucas, conocido como el médico amado y compañero del apóstol Pablo. Lucas es el único autor gentil del Nuevo Testamento. Él no era judío. Le escribió a una audiencia gentil. Su intención es mostrar que la fe cristiana está basada en eventos históricamente confiables y verificables. Con frecuencia Lucas se refiere a Cristo como el Hijo del Hombre, con la H mayúscula, enfatizando su humanidad. Comparte muchos detalles que no se encuentran en los relatos de los otros evangelios. El Evangelio de Lucas es un poco diferente. ¿Sí? Lucas, desde mucho tiempo antes, él ya era aceptado como un diligente y erudito historiador por aquellos que habían usado sus escritos como estudios históricos y genealógicos. Como historiador, él declara que quiso escribir la historia de Cristo de forma ordenada, basada en todos los reportes. Él entrevistó muchísima gente. No, hombre, imagínate todo lo que hizo, a todos los testigos oculares, les tomó, era como un reportero, vaya, estaba tremendo. Lucas escribió específicamente para el beneficio de Teófilo, aparentemente un gentil con cierto rango importante. Entonces, imagínate, todo el libro de Lucas está muy bueno. Y me llama la atención que quiere enfatizar la humanidad de Cristo, porque de verdad cuando tú entiendes que Jesús pasó por todo lo que pasó siendo 100% humano, Él nació de una mujer virgen, nació 100% humano. Y era el Hijo de Dios, vino con una misión, claro que sí, pero 100% humano. Entonces, el saber todo lo que Él pasó en la cruz del Calvario, siendo 100% humano, me hace amarlo más, me hace quererlo más, wow, me estremece de una manera increíble. Esto es muy tremendo. Entonces, Juan fue discípulo más joven de Jesús, el Evangelio de Juan. Ese Juancito fue un discípulo de lo más joven que tenía nuestro Señor Jesucristo. Lo acompañó hasta el momento de ir a la cruz, lo acompañó en todo tiempo, no se le despegó. Y pues después fue un apóstol. Entonces, es el autor del libro de Apocalipsis y del cuarto evangelio llamado Juan. Es diferente a los otros 3 evangelios y posee un gran contenido teológico referente a la persona de Cristo y el significado de la fe. Con frecuencia se hace referencias a Mateo, Marcos y Lucas como los evangelios sinópticos por su contenido y estilo similar. O sea, ellos son muy parecidos, son igualitos casi, pero tienen una que otra variante. Sí, pero pues Juan, Lucas también es un poquito diferente, pero Juan lo escribe distinto. Él lo escribe distinto porque todos aquellos ofrecieron una sinopsis de los evangelios de Jesucristo, ofrecieron una sinopsis más como de la vida de Cristo, ¿sí? Cuando nació, cómo fue todo, cómo murió. Y el evangelio de Juan no comienza así como los otros. No comienza con el nacimiento de Jesucristo o con su ministerio terrenal, nada de eso, sino con la actividad y características del Hijo de Dios antes de verse hecho hombre.
Y el Evangelio de Juan enfatiza en la deidad de Cristo, o sea, quiere resaltar la divinidad, la deidad de Cristo. ¿Sí? Como se aprecia en unas de sus frases en el libro de Juan, puedes encontrar frases como el verbo era Dios, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Señor y Dios, o sea, hablaba mucho de que Él era el Señor, que era Dios, ¿sí? Lo dice, que fue usado repetidas veces. O sea, esto de que el verbo, que el Hijo de Dios, o sea, varias veces sale en el libro de Juan. O sea, que él estaba haciendo como mucho énfasis en todo eso. Entonces, en el Evangelio de Juan, Jesús también afirma su deidad con muchas declaraciones de yo soy, yo soy. Antes que Juan fuese, yo soy. O sea, Juan, su primo, antes de que, o sea, se supone que Juan, su primo, Juan el Bautista, nació primero, le llevaba como unos 6 meses, nació primero que Jesús. Entonces, antes de que Juan fuese, Jesús ya había sido antes. ¿Por qué? Porque Jesús existe desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Él era el verbo era con Dios. O sea, Jesús siempre ha existido, es eterno, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, pero Juan también enfatizaba la humanidad de Jesús, deseando mostrar el error de una secta religiosa en esos días, que eran los gnósticos, quienes creían en la humanidad de Cristo. La explicación sobre su propósito principal para escribirlo está casi al final de su evangelio. O sea, ellos creían que era un humano común y corriente, pero no, Jesús no era un humano común y corriente, era 100% humano, pero también era 100% divino. Y era el Hijo de Dios. No era un profeta más, no era un profeta del montón, era el Mesías. Sí, entonces, por eso. Entonces, nota aclaratoria, obviamente el Evangelio de Juan, estamos hablando de Juan el discípulo, ¿verdad? Pero el Juan el Bautista es quien bautizó a Jesús y ese era primo de Jesús. A él lo mataron después, le cortaron la cabeza. Bueno, hasta ahorita esta es la clase, esta es la primera clase. Si miramos, pues ahora acepta a Jesús, ahora que sigue, estamos viendo las bases del Evangelio de Jesucristo, la importancia de los evangelios. Y bueno, hasta aquí llegamos por la clase de hoy. Al final del módulo van a tener que responder 10 preguntas y hay que estarse memorizando los pasajes bíblicos. Dios te bendiga.